Un lindo y hermoso ya domingo en esta hora. Nos da gusto volver a estar con ustedes y que ustedes nos abran esta pantalla. No la puerta porque no entramos por ahí a sus hogares, pero sí la pantalla para estar, no sé, en la cocina, en la sala. No sabemos a dónde usted tenga su televisor para estar escuchando el estudio de cada día de las lecciones de la escuela sabática. Y hoy ya en sí, domingo 6 de abril, estamos y vamos a entrar en este momento a leer el principio de la primera mención. ¿De qué? Del libro de Génesis. ¿Qué es lo que en realidad se profetizó desde el principio en el libro de Génesis? Bueno, a través de este estudio vamos a estarlo meditando y leyendo para entender cuál fue ese principio. Así es de que hoy, una vez más, en este día domingo 6 de abril, una vez más está aquí conmigo el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido y gracias una vez más por su apoyo. Gracias, pastor, pues gracias por ese privilegio y gracias a los hermanos que nos siguen semana tras semana. Bueno, interesante, ¿no, pastor? La de la lección de esta semana, muy interesante. Por ejemplo, para hoy veremos el principio de la primera mención. ¿Cuál mención? Ahorita lo vamos a desglosar a través de nuestra lección de hoy, hermanos. Pastor, pero ¿qué le parece? Vayamos a orar antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Hermanos, los invitamos a orar. Vayamos de rodillas, por favor. Claro que sí. Señor y bendito Padre, gracias Padre por cada día. Sí, Señor. Gracias Señor por cada segundo, cada momento que nos permites respirar aire puro para nuestros pulmones. Gracias Señor porque a través de él sentimos que nos das vida, nos das fuerza, nos das vigor. Y hoy Señor, aquellos que estén postrados, aquellos Señor que ya están cansados por la edad, Señor, que ya sienten el peso de los años. Sé tú con ellos, Señor. Dales, Padre, virtud, dales, Padre, fuerzas, dales, Señor, vigor. Y que aún, Padre, a través del cansancio de la carne, puedan ellos, Padre, también disfrutar de tu palabra, de tu letra. Aquellos que todavía, Señor, pueden leer un párrafo o un versículo. Oh Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu nos acompañe para meditar en esta lección de este día. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, interesante, hermanos, el principio de la primera mención. Miren, como introducción a nuestra lección de hoy domingo, 16 de abril. La mayoría de los programas académicos comienzan con un curso general que cubre principios amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior a medida que se profundiza el tema. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Miren, interesante lo que dice esto. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o un patrón, pues no es férrea y hay muchas excepciones a esa regla.
El patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entretejándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es amplio numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Interesante, porque esto es un estudio gradual, hermano. Entre más estudias la palabra de Dios, más aprendes, más te empapas de la palabra, del conocimiento de Dios a través de la palabra. Y entre más, hermanos, estudias, más conoces a Dios y más te enamoras de Dios. Así es como conoce uno al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Así es como uno se enamora más de Dios. Entre más tiempo dediques a orar y a profundizar en la palabra de Dios, más, hermanos, te vas a enamorar de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como crece, que hoy dice la palabra, pastor, que la fe crece ¿con qué? Con el oír la palabra de Dios. Es que estaba pensando, como decía, ¿no? Gradual. El amor así es. Exactamente. Sí, si bien recordamos cuando éramos novios con nuestras esposas, ¿verdad? O no sé, en el enamoramiento. ¿Cómo es que crecía el amor entre esos novios? Pues entre más se veían, más tiempo estaban juntos, como que crecía, dialogaba uno o hablaba y convivía, compartía lo que uno vivía en su casa, lo que la madre o el padre decían, y como que ese diálogo iba uniendo a aquella pareja y lo iba relacionando más íntimamente dentro de su vida personal. Pues así es la palabra de Dios. Cuando usted la lee cada día, un párrafo o un capítulo, usted como que se va interesando en conocer más. Es más, a veces uno podía decir, bueno, la Biblia podría ser como una novela, porque veo cómo este profeta, veo cómo esta mujer, y veo cómo era el interés, el deseo de saber más, cómo Dios los iba guiando, y como que uno se va realmente queriendo entender y comprender mejor. Y cuando uno se mete a ese punto, realmente es cuando Dios empieza a trabajar, a darle mejor entendimiento a la persona que lo busca anhelosamente, queriendo saber los secretos y los principios del Señor. Pastor. Pastor, hoy el mundo moderno habla de veracidad, pero no de verdad. Exacto. Exacto, de verdad. Pues mire, dice, gran parte del mundo moderno de hoy habla de veracidad, no de verdad. Pues suponen que la verdad es algo que puede cambiar en el tiempo. En algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Pero miren lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 40, versículo 7 y 8. Isaías capítulo 40, texto bíblico 7 y 8. Miren lo que dice, hermanos. Interesante, ¿verdad? Linda la palabra del Señor. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Versículo 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios no es del Dios nuestro, permanece para siempre. Para siempre. Hermano, un día, aunque el mundo pase, los días pasen, los años pasan, pero la palabra de Dios siempre va a ser la misma, siempre, hermano. Miren lo que hay un texto bíblico, Malaquías capítulo 3, 6. Malaquías capítulo 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Pastor, o sea que, hermanos, el Dios del cielo, el Dios del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento no ha cambiado. Él es el mismo. Bueno, pero la lección dice Sí. que hay muchos que dicen que la verdad en su momento puede cambiar. Pero vemos que en la palabra de Dios ya el Señor anunció y dijo, se puede marchitar la hierba, la flor se puede secar, pero mi palabra nunca o permanecerá para siempre. Y ahora Jeremías, el Señor dice, yo no cambio. ¿Por qué? Porque Él dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque uno cambia, pero el que no cambia es el de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. San Juan 17, 17. Entonces, ¿quién cambia? ¿Dios? No, uno. Y cambiamos cuando queremos que nos beneficie, pero cuando no queremos aplicar la verdad, cuando a través o usamos la verdad como hace el diablo, usa la verdad para convencer a otros, pero a la verdad en su momento le hace algunos cambios, usando parte de la verdad para meter parte de mentira. Y eso es lo que aún muchos ministros también hacen con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nadie la puede cambiar, porque es la misma palabra del cielo. Pastor, nosotros los seres humanos podemos prometer muchas cosas. ¿Sí? Pero así comprometemos, olvidamos y el Dios del cielo, Él, todo lo que prometió a través de su palabra, toda promesa que hay en las Sagradas Escrituras, Él les ha cumplido. Cuando Él dijo, por ejemplo, en el libro de Génesis, que dijo que de la simiente vendría la mujer que le prestaría la cabeza a Satanás, y esa profecía se cumplió. Cada promesa y cada profecía que Dios ha hecho a través de su palabra se va a cumplir, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, 8. Hebreos capítulo 13, 8. También la Biblia dice, hermanos, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente, ni hombre para que... Algo así. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. El mismo Cristo Jesús que dio su vida en la cruz de Calvario, que amó al pueblo de Israel mientras iba en el desierto, Él no ha cambiado. Ese amor sigue, hermano. Ese amor sigue igual. Ese amor sin límites aún sigue y está ahí para todo aquel que quiera venir y recibirle. Miren lo que sigue diciendo nuestra lección de hoy. Dice, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado, sino que por el contrario, arrojan más luz acerca de ese significado. Por eso, hermanos, entre más usted estudie la palabra de Dios, más aprende y más crece espiritualmente en la palabra de Dios y más se enamora de la bendita palabra y más se enamora del Señor Jesús. Por eso, hermano, pastor, cuando uno se convierte a Cristo Jesús, nuestra vida da un cambio de 180 grados. Ya no vuelve uno a ser el mismo. Hay algo que cambia en nosotros. Yo recuerdo que cuando conocimos del Evangelio, queríamos que todo el mundo se enterara y que conociera al Dios que nosotros habíamos acabado de conocer. Que sintieran ese fuego que había dentro de nuestro corazón. Es que cuando se conoce a Cristo, pues también se conoce al Padre. Amén. Y también se conoce al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y que los tres, pues es una divinidad que los tres tienen un mismo propósito para con cada uno de nosotros y para el mundo entero. Por eso
ese fuego que decía el pastor Raúl, es un fuego que nos consume por dentro, pero por dejarle escoria y purificar nuestra vida hacia los que son puros, hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu del Señor. Entonces, ese fuego que hierve dentro de nosotros es eso, dar a conocer a aquel que en realidad es la verdad, tiene la verdad y es fuego purificador, porque nos ayuda a limpiar ese fuego todas las impurezas y todo aquello que en realidad nos quita esa relación con el Señor. Miren, cómo, déjenme, se me fue aquí, cómo dice la sierva del Señor, conforme a esto que estamos hablando. Ella dice, Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Vean, Cristo desde el momento, desde el instante que se dio para la salvación del hombre, aquí es donde los ángeles mostraron su amor hacia él, su simpatía, porque aquí es donde ellos reaccionaron y dijeron, no jefe, ¿y qué capitán o qué coronel quiere que su jefe vaya enfrente de la batalla? Ninguno. Mandan al cabo, mandan quizás al mismo coronel, pero nunca al líder. Ahora vean, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí, en el jardín del Edén. Ahí es donde realmente Cristo nos quiere restaurar una vez más, donde Cristo en realidad ya nos vio, todos aquellos que íbamos a pasear, a inundar esta tierra que en realidad se hizo con ese propósito. Aún dice, el pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. O sea, que en realidad, pues el pecado tiene que ser completamente destruido, como es la muerte. Ya no habrá más muerte. Y estas verdades que la Biblia nos da, hermanos, ese es para que nosotros nos ampliemos en asegurarnos realmente que sí, que estamos dispuestos a entregar aún toda nuestra vida. Vean esta otra cita, cómo nos lo dice. A ver, ¿dónde la tengo? Dice aquí, perdón, estamos domingo. Dice acá, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí, donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene eternamente de lo alto. Wow. Qué
qué lindas palabras en verdad, cuando uno se da cuenta que aquellas tentaciones, aquella ira, aquel odio, aquellos celos, que en vez de ser buenos son malos, y cuando el Espíritu del Señor despierta a poder ver la clara luz, lo que realmente se ha de manifestar en todos esos actos, a quién tú vas a servirle, a quién tú le estás honrando. Y cuando el Espíritu del Señor te despierta a ver la realidad, qué lindo poder sentir una paz y una armonía. Por eso, mi hermano, no hay otra más que el estudio de la palabra de Dios para entender y comprender lo que Dios quiere de nosotros. Ya Dios lo dejó escrito. Ahora somos nosotros los que habremos de informarnos a través de su palabra los propósitos de Dios para ti, para mí y para aquellos que nos rodean. Que tengas un hermoso primer día de semana y con muchas bendiciones en tu hogar, en tu familia. Muchas bendiciones.